Bien, vamos a desarrollar el ejercicio 8 de la guía de derivadas. Básicamente este ejercicio se refiere al teorema de Bolzano. Nos dicen que trabajemos con la ecuación o con la función, x a la 3 menos 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 1. Aquí, bueno, nos están pidiendo tres cosas. Lo primero que nos piden es que verifiquemos cuando f de x es igual a 0. ¿Ok? Resolvamos f de x igual a 0. Entonces vamos a comenzar por ahí. Eso significa que x a la 3 menos 1 sobre x al cuadrado menos 2x más 1 debe ser igual a 0. Entonces recordemos que, claro, nosotros podemos acá, trabajando un poquito con esto, podemos factorizar el numerador. Yo puedo decir que es x menos 1 por x cuadrado más x más 1, y en el denominador, ¿qué podemos decir? Esto representa un trinomio cuadrado perfecto, o sea, representa x menos 1 al cuadrado, lo cual es igual a 0. Ahora, ¿qué implica esto? Esto implica que puedo cancelar un factor de arriba con uno de los de abajo, de tal forma que x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1 es igual a 0. Ahora, analicemos esto. Fíjense que este cociente, ¿cuándo un cociente es igual a 0? Un cociente va a ser igual a 0 precisamente cuando su numerador sea igual a 0. Es decir, que de acá implica que la expresión x cuadrado más x más 1 es igual a 0, la cual ya hemos analizado anteriormente. En todo caso, nosotros podemos hacer aquí como un pequeño análisis gráfico. Suponte que aquí está el eje x cuadrado más x más 1 igual a 0. Ella representa una parábola que va a estar completamente por encima del eje x, es decir, que ella nunca corta el eje x. Por lo tanto, acá podemos decir que no existe x en los reales tales que x cuadrado más x más 1 sea igual a 0. Así, f no posee raíces reales. Esa es la conclusión que sacamos de digamos, la consigna 1, que nos pide que resolvamos la ecuación f de x igual a 0. Ahora vamos a calcular estos valores, f de 0 y f de 2. Como segunda consigna, entonces nos está diciendo que calculemos f de 0. Disculpen acá que me está fallando esto. En todo caso sería 0 a la 3 menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 1. Entonces esto me da menos 1 sobre 1 y esto me da menos 1. O sea que f de 0 es menor que 0. Por su parte, f de 2 sería 2 a la 3 menos 1 sobre 2 al cuadrado menos 2 por 2 más 1. ¿Sí? Entonces esto me daría 8 menos 1 sobre 4 menos 4 más 1, y esto sería 7, el cual es mayor que 0. Ahora, fíjense que esto va a implicar que f de 0 por f de 2 es menor que 0. Ahora, la condición 3 o la consigna 3 nos hace una pregunta. Nos dice, ¿por qué la pregunta 1 y la pregunta 2 o la conclusión del paso 1 y 2 no contradice el teorema de Bolzano? Veamos qué dice el teorema de Bolzano, que si f es continua
intervalo cerrado y f de A por f de B es menor que 0, entonces existe un C que pertenece al intervalo abierto tal que f de C es igual a 0. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Que cuando nosotros evaluamos en los extremos de un intervalo, nuestro intervalo AB sería el intervalo 0, 2. Entonces fíjate que para este intervalo el producto de f de 0 por f de 2 es menor que 0. Pero estamos llegando del paso anterior a que f no tiene raíces reales. Entonces, ¿por cuál razón? ¿Cuál es la razón para que no contradiga el teorema de Bolzano? Bueno, fíjate que el teorema de Bolzano es muy claro. La función debe ser continua en el intervalo AB. Por tal motivo, vamos a analizar, veamos si f es continua en el intervalo 0, 2. Notemos que el dominio de la función, el dominio de f, claro, pero restringida a ese intervalo 0, 2, viene a ser el intervalo 0, 2 menos el 1. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando nosotros observamos la función inicialmente, esta función es x a la 3 menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Aquí lo podemos ver. Entonces esa función f, es más, la puedo colocar acá nuevamente para que tengamos claridad de eso. Tenemos f de x es x a la 3 menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces sabemos que ello es válida para todo x distinto de 1. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando analizamos los límites? Vamos a ver esto por cada lado, ¿no? ¿Qué sería el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x a la 3 menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado? Recordemos que si yo factorizo el numerador por arriba y abajo, en el numerador y el denominador, se van a simplificar unos factores que ya lo hice cuando calculé el paso 1, y se va a ser equivalente a x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Entonces observemos que cuando x tiende a 1 por la izquierda, lo hace a través de valores menores que 1. O sea, aquí tenemos 0,8, 0,9. Quiere decir que este denominador tiende a 0 por la izquierda o a través de valores negativos. ¿Ok? En cambio, el numerador va a tender a 3. Por lo tanto, esto sería 3 sobre algo que va tendiendo a 0 a través de valores negativos. Esto va a ser menos infinito. ¿Lo ven? Ya habiendo analizado ese límite lateral, ya nosotros podemos concluir que la función no va a ser continua en 1. Pero analicemos el otro. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x a la 3 menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Entonces en este caso, como x tiende a 1 por derecha, disculpen, lo hace a través de valores que son superiores a 1. Eso hace que esto tienda a 0 a través de valores positivos. Pero el numerador tiende a 3. Entonces, una constante que está en el numerador sobre algo que tiende a 0 a través de valores positivos, esto me va a generar más infinito. Entonces, finalizo como: no contradice el teorema de Bolzano, dado que la función no es continua en el intervalo. O sea que en todo caso aquí lo que estamos viendo es el contrarrecíproco del teorema de Bolzano. Repito,
El teorema de Bolzano establece que si una función es continua en un intervalo, ¿verdad? Y al evaluar los extremos del intervalo, el producto de la evaluación es menor que cero, va a existir una C tal que esa C represente una raíz de f. ¿Qué estamos viendo nosotros acá? El contrarrecíproco. Que estamos viendo que la función no posee raíces, entonces por consecuencia la función no es continua en el intervalo. Eso es lo que estamos viendo acá. Por eso no contradice el teorema de Bolzano. En todo caso, es un ejemplo en donde se muestra el contrarrecíproco de ese problema, de ese teorema.